Hay un momento en el cine en el que nadie habla. Pero todo se entiende. Un rostro que se tensa. Una lágrima que cae sin ruido. Una mano temblorosa que se estira hacia otra. Un niño que sonríe apenas, mirando algo fuera de cuadro. No hay palabras. No hay explicaciones. Y sin embargo, el corazón lo capta todo. Porque el cine, antes que sonido, antes que diálogo, fue imagen. Movimiento. Mirada. Luz. Silencio. El lenguaje del cine nació sin voz. En sus primeros años, no había actores que memorizaran guiones ni cámaras que captaran el sonido. Había gestos, posturas, escenarios, música en vivo acompañando lo que pasaba en la pantalla. Y aún así, el público reía, lloraba, se emocionaba. Porque lo que no se decía, se sentía. Aquel cine mudo, el de Chaplin, Buster Keaton, Murnau, Dreyer, dominaba un arte que hoy a veces olvidamos, el arte de sugerir, de contar sin explicar, de mostrar sin subrayar, de dejar que el espectador lea en el rostro lo que no está escrito en el guión. Esas películas sabían que una imagen detenida puede decir más que una escena llena de palabras. Y no es que no pudieran hablar, es que no lo necesitaban. El cine sin diálogo construía emociones con montaje, con iluminación, con ritmo. Mostraba el miedo con una sombra, el amor con una pausa, la pérdida con una puerta que se cierra lentamente. Era un cine que confiaba en el espectador, que le pedía mirar de verdad. Ese legado sigue vivo. A veces en películas enteras sin diálogo, como The Artist, la balada de Narayama Ole 4 Volte. A veces, en escenas claves donde un solo gesto comunica todo lo que el guión calla. Porque cuando el cine logra transmitir sin palabras, toca algo más profundo. Algo que no se explica, solo se siente. Y por eso, el lenguaje sin voz sigue siendo uno de los más potentes del séptimo arte. Porque mientras haya una mirada, una emoción genuina, un plano que respire en silencio, el cine seguirá hablando. El cine no necesita hablar para que entendamos lo que pasa. Solo necesita mostrarnos bien. Porque el verdadero lenguaje del cine no está en el diálogo. Está en la forma en que nos hace mirar. Cómo encuadra una escena. Cómo mueve la cámara. Cómo elige una sombra, una luz, un color. Ahí es donde el cine realmente nos habla. No a la cabeza, sino al corazón. El encuadre es una declaración de intención. Si la cámara se acerca mucho a un rostro, nos obliga a leer cada músculo, cada temblor. Si se aleja, nos recuerda lo pequeño que es un personaje frente a su mundo. Si un personaje está en una esquina del cuadro, tal vez se siente aislado. Si el horizonte está inclinado, algo no está bien. El encuadre no describe, emociona. Y la luz. La luz es el alma de una escena. Una luz cálida puede hacernos sentir en casa. Una luz fría puede rompernos el pecho. Una silueta a contraluz nos habla del misterio, de la nostalgia, de lo que está por irse. Las sombras, los reflejos, los contrastes, todo puede ser emoción si se ilumina bien. No hay palabras que igualen una escena donde solo vemos dos manos acercándose en penumbra. El color también habla. Los tonos apagados pueden transmitir melancolía. Los saturados, euforia. Un rojo intenso puede ser amor o peligro. El azul, calma o vacío. Y si no hay color, si la imagen es en blanco y negro, entonces el juego es con el contraste, la textura, la forma. El color guía el alma de la imagen. No decora, define cómo sentimos. El ritmo visual, cuánto dura un plano, cómo se mueve la cámara, qué se muestra y qué se oculta, también es emoción pura. Un plano fijo que se sostiene demasiado puede ser incómodo. Un corte rápido puede ser adrenalina. Una cámara en mano puede decirnos que el personaje no tiene el control. Cada decisión visual cuenta. Cada silencio construye. El cine no necesita diálogos para contar lo más íntimo. A veces, una escena muda dice más sobre el miedo, el deseo, la pérdida o el amor que 1000 líneas de guión. Porque el cine no solo muestra, sugiere, respira, insinúa. Nos invita a mirar. Y a completar con lo que sentimos. Y eso, en un mundo saturado de palabras, es un regalo. El silencio bien filmado, la imagen bien compuesta, la emoción sin gritar. Eso es lenguaje cinematográfico puro. El cine tiene memoria. Y a lo largo de su historia, ha demostrado que no necesita hablar para quedarse grabado en el corazón. Desde sus primeros días, ha habido escenas que no tienen diálogo. Pero tienen todo.
que se entienden en cualquier idioma, que no explican, pero te atraviesan. En los años 20, el expresionismo alemán cambió las reglas. Películas como El gabinete del Dr. Caligari usaban escenografías deformadas, sombras exageradas, movimientos teatrales para expresar locura, angustia, poder. No hacía falta una sola línea, la distorsión visual era el grito. Todo era atmósfera. Todo era sensación. Más adelante, F. W. Murnau, con Amanecer, Sunrise, 1927, ofreció una historia de amor, traición y redención que se cuenta casi por completo sin palabras. Lo que sentimos viene del montaje, de las miradas, de cómo el hombre duda antes de empujar a su esposa al río. Es cine mudo, pero el alma grita en cada plano. En el cine moderno, también hay silencios inolvidables. En 2001, Odisea del espacio, de Stanley Kubrick, los primeros 20 minutos no tienen diálogo. Solo vemos homínidos, huesos, evolución, vacío. Pero entendemos todo. La historia se cuenta con sonido, con corte, con imagen. Porque el lenguaje de Kubrick no necesita voces. Necesita que mires. ¿Y qué decir de Wall-E? Una película de Pixar donde los primeros 40 minutos tienen casi cero diálogo. Un robot solitario, un planeta vacío, una rutina melancólica. Solo movimientos, música, gestos. Y aún así, te enamoras del personaje. Sufrís con él. Todo se comunica desde la animación, desde lo no dicho. Incluso en dramas humanos, el silencio puede ser lo más poderoso. En Las luces de la ciudad, de Chaplin, cuando Charlot le paga la operación a la florista ciega. No dice nada. Solo observa. Llora. Y cuando ella lo reconoce, tampoco hablan. Pero esa escena final, ese momento de ahora te veo, es uno de los más bellos de la historia del cine. Estos momentos nos recuerdan que el lenguaje del cine es visual, que lo esencial no siempre se pronuncia, que una imagen exacta, un corte preciso, una pausa larga, pueden contar una vida entera. Porque en el cine, como en la vida, a veces los silencios dicen lo que las palabras no se atreven. Vivimos en una época donde todo habla. Las películas, las series, los personajes, hablan mucho. Explican, repiten, aclaran. Los diálogos lo dicen todo, incluso lo que no deberían. Y sin embargo, algunos directores entienden que el cine más poderoso sigue estando en lo que no se dice, en lo que se muestra sin explicar, en lo que se siente sin nombrar. El silencio, hoy, es un acto de valentía. En un mundo saturado de ruido, de hiperexplicación, de sobreestimulación, detenerse, mirar, respirar, se vuelve revolucionario. Por eso, cuando una escena se queda quieta, cuando un personaje calla, cuando la cámara observa sin apuro, sentimos algo que no se puede poner en palabras. Grandes directores contemporáneos, como Terrence Malick, Andrea Arnold, Chloe Zhao, Alfonso Cuarón o Hirokazu Koreda, utilizan el silencio no como vacío, sino como presencia. En Roma, por ejemplo, hay planos donde nadie habla, pero lo sentimos todo, la angustia de Clio, el peso de una despedida, el sonido de un océano que parece calmar y herir a la vez. En Drive, de Nicolas Winding Refn, Ryan Gosling habla poco. Pero cada mirada, cada pausa, cada gesto contenido es pura narrativa. La tensión se sostiene en el aire, no en los diálogos. Lo que importa no se dice, se transmite. Y no es que el diálogo esté mal. Al contrario, una línea bien escrita puede ser inolvidable. Pero cuando todo se apoya en lo que se dice, olvidamos el lenguaje original del cine, la imagen. Porque el cine nació visual. No para explicar, sino para mostrar, para sugerir, para emocionar sin instrucciones. Hoy, cuando una escena se queda en silencio, el espectador se vuelve activo. Tiene que leer rostros, interpretar espacios, descubrir emociones. Y en esa participación, sucede algo mágico, la historia ya no se te cuenta, la vivís. Los cineastas que aún apuestan por ese lenguaje nos están recordando algo fundamental, que la emoción verdadera no necesita gritar, que el cine no es solo lo que se dice, sino también lo que se calla con elegancia. Porque a veces, un plano detenido, un silencio entre personajes, una mirada sin respuesta, dice exactamente lo que necesitamos sentir. El cine sin palabras tiene una virtud que pocas formas narrativas comparten, es universal.
Puede cruzar océanos, generaciones, fronteras, y aún así tocar el alma de quien lo ve. Porque no se necesita entender el idioma. Solo hay que mirar. Y sentir. Cuando una película calla y solo muestra, nos vuelve iguales. Un gesto de dolor en un campesino japonés se parece al de una madre mexicana. La mirada perdida de un niño en Irán puede ser la misma de un niño en Marruecos, en Argentina, en Polonia. Porque hay emociones que no conocen gramática. Solo conocen humanidad. El cine sin diálogo nos recuerda que sentir no tiene idioma. Que los ojos también escuchan. Que una imagen precisa, una pausa bien sostenida, un silencio compartido. Pueden hablarle directo al corazón. Sin filtros. Sin explicaciones. Sin subtítulos. Por eso, películas como El Globo Rojo, The Red Turtle, Koyaanisqatsi, Jerry, Le 4 Volte, o incluso los momentos más íntimos de La tumba de las luciérnagas, siguen impactando a públicos de todo el mundo. Porque cuentan lo esencial, la soledad, el amor, la pérdida, el asombro. Y lo hacen con luz, con encuadre, con movimiento. No con palabras, sino con presencia. El cine mudo fue el inicio. Pero el cine sin palabras, hoy, sigue siendo uno de los caminos más puros hacia la emoción. Nos enseña a mirar más lento, a conectar sin juzgar, a descubrir el lenguaje del gesto. Y nos recuerda que a veces, el silencio no es vacío. Es espacio para sentir. Así que la próxima vez que mires una escena sin diálogos, no busques qué falta. Escucha lo que está. Porque tal vez, en ese momento sin voz, el cine te esté hablando más claro que nunca.